Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a un podcast de World Project, en este caso una PIL. ¿Cómo estamos, John? Muy buenas, Efe. Pues muy bien, aquí hoy en Lisboa llueve, algo muy raro, pero bueno, nos ha tocado, pero todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Pues mira, se han alineado los planetas aquí en la Bahía del Sol, en plena California, 340 días de sol y hoy está lloviendo como nunca. O sea, se han puesto de acuerdo. Nada, día perfecto para grabar podcast. Exactamente. Bueno, pues hoy la PIL de hoy, y un poco siguiendo la filosofía de las PILs o estas dosis, era traeros cosas útiles, cosas que os puedan ayudar. Y pensándolo bien, personalmente no hay nada que nos haya ayudado más en el último año que los podcasts. Em, yo realmente cuando llegué a Estados Unidos descubrí los podcasts de verdad. Aquí todo el mundo escucha un podcast. Y nos pareció una idea genial porque un podcast es súper, súper fácil de escuchar. Ya lo sabéis, si nos estáis escuchando a nosotros, puedes hacer otras cosas mientras estás escuchando y tienes a Johnny F o a cualquier otro hablándote por detrás de la oreja. Y luego también es algo muy interesante, es que a partir del tercer podcast, disculpad, a partir del tercer mes en el que empecé a escuchar podcast en serio, en conversaciones en el trabajo o con amigos, empezaba a decir cosas y a contar historias y a contar datos y métricas y tendencias que ni yo mismo sabían de dónde venían, pero venían de todos aquellos podcasts que me había estado comiendo día sí día también. Así que nada, hoy os vamos a traer el very best, os vamos a traer dos recomendaciones por parte de John y dos recomendaciones por mi parte de los mejores podcasts que estamos escuchando ahora mismo. ¿Te parece, John? Adelante, Efe. Mira, me lanzo yo, ¿vale? Empiezo yo. Efe, estoy totalmente de acuerdo y me ha encantado el ejemplo de estás en una conversación con amigos o en el trabajo y de repente sabes, ¿no? Sabes de algo, pero es cierto, aporta muchísimo. Se pueden escuchar commuting, yendo al trabajo, haciendo deporte y bueno, son una forma de aprendizaje muy, muy buena y en píldoras, como lo que nosotros estamos trayendo hoy. Así que, bueno, te voy a contar, tengo muchos podcasts, la verdad, que me gustan, pero he elegido dos más además bien diferentes entre ellos, ¿vale? El primero sería Kaizen, ¿vale? Kaizen, este es en español, lo dirige Jaime Rodríguez de Santiago, que bueno, este tío es un crack, trabajó para BlaBlaCar, hoy en día es director general, creo, de FreeNow en España, y es un podcast, toca diferentes palos, pero muy enfocado en desarrollo personal. Honestamente, Jaime tiene una voz que te lleva, te guía perfectamente. Trae temáticas muy interesantes, desde que se lee un libro y te lo resume, te habla de una entrevista que ha visto y te da su opinión, siempre de una forma constructiva. Y la verdad es que su objetivo es llegar a mentes inquietas. Es un objetivo muy similar al nuestro, él más desde el desarrollo personal que el profesional, que es el nuestro, pero muy interesante. Se aprende muchísimo y un ejemplo de entrevista que me gustó mucho va acerca de modelos mentales que tenemos todos de funcionar y cómo el entenderlos te da una herramienta muy potente en tu día a día para poder gestionar tus emociones y tus acciones, ¿no? De hecho, son dos episodios. Por lo que mi primera recomendación es Kaizen, sobre todo para mentes inquietas que quieran, oye, profundizar en desarrollo personal. Y por otro lado, más en desarrollo profesional y en mi ámbito egoísta ahora, más de empresa startup o proyecto, está uno muy típico que es marketing online de Joan Boluda. Me encanta este tío porque todas las mañanas, 7:07 de la mañana creo que se pone a grabar como un tiro. Siempre no sé lo que toma por la mañana, pero es vegano, ahí lo dejo. Y a las 7:07 desprende más energía F casi que tú y yo juntos, macho. Es muy bueno, ya es decir, ¿eh? Es decir. Muy bueno. Joan, bueno, ayuda a muchísimos emprendedores oye, a montar su startup. Tiene un ecosistema digital en el que, de hecho, tiene una página web en la que él va subiendo, él y su equipo, cursos que va por suscripción de 10 euros. Pero bueno, más allá de eso, el interés del podcast está en que todas las mañanas te da pequeñas píldoras de 20 minutos sobre herramientas digitales o sobre ejemplos de startup de cómo lo están haciendo. Está muy bien porque son 20 minutos, ya lleva lo he revisado hoy mismo, ya 1750 capítulos, lo que da como para 6 Wow. años grabando. Y es increíble, ahí te puedes perder si no atinas,
pero para cualquier persona que busque cómo funciona una herramienta de software, seguramente lo hayan abordado. ¿Cómo solucionar este tema logístico en una startup? Lo encontrarás en una de las preguntas. Para mí es un the place to go, un sitio al que ir de información cuando tengo una duda en mi startup. Y lo recomiendo fervientemente. Efe, ¿tú Muy qué nos bien. traes? Cuéntame. Parece súper interesante. Los dos me los recomendaste y la verdad que son excelentes. Repetir, chicos y chicas, vamos a dejar los links de todo lo que estamos recomendando ahora en la descripción del vídeo, si lo tenéis fácil. Pero me parecen dos recomendaciones absolutamente geniales. Últimamente estoy súper enganchado al de Kaizen y me encanta. Así que muchas gracias, John. Y Efe, cuéntanos, ¿tú qué nos Em, traes? en mi caso, os traigo dos podcasts. Y el primero es una historia muy curiosa. Primero lo descubrí hace un año y medio y es una de las paradojas más grandes que me ha pasado aquí en Estados Unidos. Es el podcast de ITNIC, escrito ITNIG. Este podcast es sobre el ecosistema de startups español. Y algo muy curioso es que me lo empecé a escuchar cuando iba a la oficina aquí en Silicon Valley, en Google en California. Iba en bici, hacía el commute, me daba tiempo a hacer uno de ida, otro de vuelta. Y era muy interesante porque realmente descubrí el ecosistema español de startups yendo en bici por Silicon Valley. Fue muy curioso. Y gracias a ITNIC. ¿De qué va ITNIC? ITNIC es un centro en Barcelona que tiene varias startups tecnológicas, tiene un coworking, tiene un investment fund, es como un ecosistema de startups en Poblenou, en Barcelona, y hace entrevistas, llevan ya pues creo que dos años y medio, tienen muchísimas entrevistas a emprendedores o a inversores. Las entrevistas son súper interesantes, son una horita de entrevista, pero son entrevistas que van desde la idea de cómo el emprendedor, por ejemplo, Globo, tienen al fundador de Globo, lo traen, cómo surge la idea, cómo fue la operativa inicial, cómo son los financials de ahora, pero financials al detalle, todo lo que pueden obviamente compartir. Luego el funding, cómo levantan funding, todos los instrumentos de funding, todas las estrategias, los nervios, los no nervios, es espectacular. Y luego finalmente un poco cómo funcionan las ventas y el background del propio entrevistado. Finalmente sobre ITNIC, algo que a mí me encanta es no solo los entrevistados, que son brutales, te estoy hablando del fundador de Globo, fundador de Softonic, incluso hasta el punto de los primeros tíos que vendieron una empresa española a Google en Estados Unidos. No solo los entrevistados, pero es que los entrevistadores son dos rockstars, son dos personas absolutamente espectaculares, Bernat Ferrero y Jordi Romero. Vamos, miraos su background porque son dos personas mind-blowing. Saben muchísimo del ecosistema, muchísimo de tecnología y muchísimo de startups y empresas. Mi segundo podcast es un podcast en inglés, se llama Masters of Scale. Me lo recomendó una persona que conocí por Twitter que me pareció súper interesante. Es un podcast más cortito, 36 minutos, 35. Lo lidera el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y es súper interesante porque Reid está conectado con la creme de la creme de la creme de Silicon Valley. Mark Zuckerberg, la COO de Google, de Facebook, disculpad, el ex CEO de Google, Eric Schmidt, te trae a lo mejor de lo mejor, Stripe, te trae a todo lo que suena en Silicon Valley y en el mundo, te lo trae al podcast. ¿Y te lo trae para qué? Para en 36 minutos demostrarte una idea. ¿Esto qué significa? Reid empieza con una hipótesis. Por ejemplo, te empieza, para una startup es mucho más importante que 100 consumidores te amen locamente que no que 1000 crean que no está mal. Coge esa idea, te trae a un fundador, por ejemplo, te trae al fundador de Airbnb y con Brian Chesky te demuestra esa idea con ejemplos reales y te defiende ese argumento. Es brutal porque no solo te está dando una idea, un insight, sino que te trae al fundador o fundadora y te lo cuenta, ¿no? Y algo que me encanta, un detallito, es que cuando el fundador, por ejemplo, Brian Chesky, dice, bueno, pues esto estaba hablando con el CEO de Stripe, que me contó esto y me ayudó con esta empresa. Pues el tío Reid Hoffman se va y te pone al CEO de Stripe al teléfono y te cuenta la historia él también, ¿no? Entonces es como súper personalista, te trae a los protagonistas de Silicon Valley y de fuera de Silicon Valley y es súper interesante. Así que esa es mi segunda recomendación. Bueno, Efe, totalmente de acuerdo. Gracias por tus recomendaciones porque recuerdo haber descubierto tanto ITNIC como Masters of Scale gracias a ti
y decir, oye, ITNIC, es que tanto a Bernard como a Jordi les va la cabeza como un tiro a toda leche. Es impresionante cómo van con el cuchillo, a veces en boca a sacar información, pero siempre es información útil respetando al entrevistado, que eso es importante, y se aprende una pasada. Muy recomendable para cualquier persona que quiera saber cómo funciona una startup o incluso una empresa de cualquier tamaño. Y Masters of Scale, o sea, este lo he descubierto literalmente hace 3 semanas que lo dijiste. Eso es secreto de Estado que no me puedes volver a guardar. Muy recomendable. Reid Hoffman, un pedazo bacha. Y sobre todo lo que has comentado tú, que no, él trae una hipótesis, pero no solo te la trae y te da su opinión, sino que te cuenta cómo otras empresas las llevan a la realidad, ¿no? Y cómo la puede contrarrestar, por lo que son espectaculares. Muchas gracias, Efe, por compartirlo. De nada. Pues nada, oye, hasta aquí quedan nuestras recomendaciones de podcast de esta semana, de esta PIL. Efe, por recopilar, nos hemos quedado con Kaizen, con Marketing Online, con ITNIC y con Masters of Scale. Así que amigos, Efe, como hemos dicho, ojalá aprendáis mucho con esta gente y con otros podcasts y que tengáis hoy algo más interesante todavía que poder hablar con vuestros amigos. Y nada, amigos, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.